De acuerdo, vamos a la parte número 2 de la clase de Tabasco. Vamos a abarcar la página 106 y la página 107, que con eso vamos a culminar la clase de Tabasco. Vamos a empezar a leer y les voy a ir explicando y marcando actividades. En el anterior video vimos acerca de los gobiernos federalistas y centralistas. Ahorita se los voy a escribir y definir. Dice, página 106. La invasión estadounidense trajo como consecuencia la pérdida de casi la mitad del territorio nacional. Es decir, la guerra contra Estados Unidos hizo que México se quedara sin gran parte de su territorio, como lo vimos con Texas y Baja California. Santa Anna volvió a imponer el centralismo hasta que en 1855 los federalistas lo reconocieron como presidente. Él era el presidente de México. Entonces, como ya estaban cansados de ese centralismo, todos los federalistas lo desconocieron como presidente, no lo aceptaban como presidente de México y nombraron a un nuevo presidente llamado Juan Álvarez, quien fue sustituido meses después por Ignacio Comonfort. Quiere decir que en ese entonces México tenía distintos presidentes. Santa Anna era el presidente centralista y el federalista era Juan Álvarez, pero solamente duró 2 o 3 meses, y lo sustituyó Ignacio Comonfort. Teníamos a 2 presidentes en México. En México se dividía por centralistas y federalistas. El 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución política en México, incluyendo algunas de las leyes de reforma. Esta fue muy importante para Tabasco. En ella se declaraba que Huimanguillo, hasta entonces perteneciente a Veracruz, se anexaba a nuestro estado. Eso es lo que le comentaba en el video anterior. Huimanguillo pertenecía a Veracruz, pero en esa constitución de 1857 se decía que Huimanguillo ya pertenecía a Tabasco. Vamos a subrayar. El 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución política en México, incluyendo algunas de las leyes de reforma. Esta fue muy importante para Tabasco, pues en ella se declaraba que Huimanguillo, hasta entonces perteneciente a Veracruz, se anexaba a nuestro estado. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar el mapa de Tabasco para que ustedes comprendan que Huimanguillo pertenecía a Veracruz. Ok, tenemos esta parte, Huimanguillo, tenemos a nuestro estado, y aquí tenemos a Veracruz, que es otro estado. Nosotros colindamos con Veracruz, Chiapas, Campeche, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte, Huimanguillo, aquí empezaba Tabasco, a partir de Cárdenas hasta Tenosique. Pero en esa constitución, ya actualmente, como es ahora, Huimanguillo pertenece al estado de Tabasco. ¿Y por qué es tan importante Huimanguillo para Tabasco? Lo dice a continuación y lo vamos a subrayar. Huimanguillo no solo es el municipio más extenso de Tabasco, sino que también se encuentran importantes vestigios de las culturas olmecas, que ya vimos, zoque, hermosos paisajes, ricos y yacimientos de petróleo, que han contribuido a mejorar la economía del estado y el país. Quiere decir que Huimanguillo es un municipio muy importante para Tabasco. ¿Por qué? Porque ahí se descubrieron alguna historia de los mayas, de los olmecas, de los zoques, de esas culturas que vimos al principio de esta lectura. Acuérdense que tenemos aquí el Museo de la Venta, donde se guardan restos de esas culturas. Por eso es importante. También en Huimanguillo se encuentran yacimientos de petróleo y es el municipio más grande de Tabasco. Ok, hasta ahí vamos a dejar de subrayar. Continuamos leyendo. En 1858, Comonfort pretendió ignorar la Constitución que él mismo había jurado, pero fue desconocido como presidente.
Entonces Benito Juárez ocupó la presidencia, lo que dio inicio a una lucha interna en el país entre opositores y defensores de la Constitución. Habían quienes defendían a la Constitución y quienes no querían esa Constitución. Entonces ya la guerra no fue de otros países, sino fue de México, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. Para sostener la guerra fue preciso que el gobierno interviniera mucho dinero, así que se suspendió por un tiempo el pago de la deuda que tenía con España, Inglaterra y Francia. México tenía una deuda con esos tres países. Entonces, Benito Juárez lo que hizo fue que pidió plazos para pagar esa deuda, pero muchos no aceptaron, lo que trajo consigo otra guerra, ahora sí, guerra externa, fuera del país. Dice, continúo leyendo, los representantes de estos países manifestaron su inconformidad, no querían, Benito Juárez era entonces el presidente, no quería que Benito Juárez dejara de pagarles la deuda. Entonces se inconformaron, por lo que Juárez les explicó que se les pagaría en cuanto el país volviera a capitalizarse, en cuanto el país volviera a subir su economía. Pero Francia se negó a aceptar este acuerdo e invadió a México el 9 de abril de 1865. Y es la lucha que se representa en esta sección. Entonces, México tenía la deuda con los españoles, los franceses e Inglaterra. Como no teníamos dinero, México no era un país productivo, entonces lo que pasó fue que Benito Juárez le pidió una prórroga a los países, pero los franceses no estaban de acuerdo, ellos exigían su pago y fue por lo que hubo otra guerra. ¿Qué día? El 9 de abril de 1862, y no fue una guerra que durara un día, sino duraba un largo periodo. Entonces vamos a subrayar donde dice, para sostener la guerra, que es el último párrafo, fue preciso que el gobierno invirtiera mucho dinero, así que suspendió por un tiempo el pago de deuda que se tenía con España, Inglaterra y Francia. Los representantes de estos países manifestaron su inconformidad, por lo que Juárez le explicó que se les pagaría en cuanto el país volviera a capitalizarse. Francia se negó a aceptar este acuerdo e invadió México el 9 de abril de 1862. Abajo observamos una imagen que tiene como pie de foto: el coronel Gregorio Méndez defendió el suelo tabasqueño de los invasores imperialistas. A Gregorio Méndez lo encontramos en una estatua que está, precisamente se llama El Caballito, y lo podemos observar ahí en nuestra ciudad de Villahermosa. Pregúntenle a sus padres dónde se encuentra el coronel Gregorio Méndez Magaña, ¿de acuerdo? Ok, vamos a la página 107, es la última página. Vamos a comenzar a leer, a ver qué pasó con esa guerra encabezada por los franceses y de nuestra parte por el coronel Gregorio Méndez Magaña. El 19 de junio de 1863, un ejército a favor de los franceses, conformados por Eduardo González Arévalo, tomó San Juan Bautista, así se llamaba Villahermosa, y las principales poblaciones de la Chontalpa. Entonces Andrés Sánchez Magallanes, Gregorio Méndez, Lino Merino y Eusebio Castillo, entre otros, iniciaron su recuperación. Es decir, estos personajes no se daban por vencidos. Subrayen los nombres de las personas, que es Andrés Sánchez Magallanes, Gregorio Méndez Magaña, Lino Merino y Eusebio Castillo, quienes defendieron Tabasco y México. Seguimos leyendo. El 1 de noviembre de 1863, Gregorio Méndez y su ejército, conformado principalmente por gente de pueblo, derrotaron a los invasores en el lugar conocido como el Jahuactal, a la entrada de Cunduacán. A esta victoria le siguieron otras, entre la culminación con la expulsión de la capital el 27 de febrero de 1864. Hasta ahí. Vamos a subrayar ese párrafo. El 1 de noviembre de 1863, Gregorio Méndez y su ejército, conformado principalmente por gente de pueblo, derrotaron a los invasores
en el lugar conocido como el Jaguactat, a la entrada de Cunduacán. A esta victoria le siguieron otras que culminaron con la expulsión de la capital el 27 de febrero de 1864. Nosotros no tuvimos clases ese día, el 27 de febrero, conmemorando eso, la expulsión de los franceses. ¿Por quién? Por Gregorio Méndez Magaña y su ejército, conformado por la gente del pueblo, por obreros, por campesinos y demás. Ok, entonces continuamos. Esa expulsión de los franceses que se llevó a cabo el 27 de febrero de 1864, nosotros la recordamos mucho. El día que nosotros no asistimos a clase les expliqué por qué se celebraba esa conmemoración, la expulsión de los franceses, y se le hace un homenaje o conmemoración ahí donde les decía, en el caballito Gregorio Méndez. Ok, continuamos. La permanencia de Juárez por muchos años como presidente de México, Benito Juárez fue presidente de México mucho tiempo, provocó el descontento de algunos grupos, el más importante encabezado por un personaje o por una persona que fue presidente también mucho tiempo en nuestro país, Porfirio Díaz, quien había participado entre la guerra contra la invención francesa. Díaz desconoció al gobierno de Juárez, no aceptaba a Benito Juárez como presidente y se levantó en armas para derrocarlo, pero fue vencido. Quiere decir que Juárez ganaba esas luchas. Por cuestiones de salud, Juárez falleció y en su lugar quedó como presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a quien también Porfirio Díaz desconoció. Lo que quería Porfirio Díaz quería ser presidente, entonces por eso desconocía a todos los que imponía el gobierno. Entonces, vamos a subrayar, Díaz desconoció al gobierno de Juárez y se levantó en armas para derrocarlo, pero fue vencido por cuestiones de salud. Juárez falleció y en su lugar quedó como presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a quien también Porfirio Díaz desconoció. Ok, continuamos. Nuevamente se convocó a las elecciones y Porfirio Díaz resultó ganador. Subrayamos, Porfirio Díaz resultó ganador, o sea, quiere decir que él fue presidente. A partir de entonces supo reunir intereses de los distintos grupos políticos y económicos de mayor importancia en el país, lo que permitió instalarse en el poder de 1877 a 1911, aunque con una brevedad interrupción entre 1820 y 1880 y 1884, por el periodo presidencial de Manuel González. Después de este tema, vamos a empezar a ver lo que es el porfiriato, cuando Porfirio Díaz fue presidente. Acuérdense que primero dijimos que hubieron muchos emperadores y llegamos a la época en que Benito Juárez fue presidente, pero por cuestiones de salud falleció. Entonces quedó como sucesor Sebastián Lerdo de Tejada. Pero Porfirio Díaz los desconoció e hizo que se realizaran unas elecciones en donde él resultó ganador. Él llevó a la estabilidad económica a México, pero únicamente se beneficiaban las personas que tenían posición económica. México sí creció y tuvo buena economía durante su gobierno, pero para los obreros no había resultados. ¿Ok? ¿Qué les va a quedar a ustedes? De esta página 106 y 107, en este momento van a copiar lo subrayado. Van a volver a leer de la página 102 a la 107, si tienen alguna duda, o vuelvan a repetir el video, ustedes decidan. Y para el día viernes me van a enviar a través del grupo un video con una duración mínima de 5 minutos, expresando lo que entendieron del primer tema. Me van a enviar un video mencionando el tema que es el acontecer de mi entidad del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso les digo que tienen que volver a leer. El día viernes me tienen que enviar un video con ayuda de sus padres. Pídanle el favor que ellos les graben
donde me digan qué entendieron, donde me relaten qué sucedió en este primer tema. Les recomiendo que vean nuevamente el video que yo estoy grabando para que puedan entender ese periodo. Me tienen que explicar aspectos importantes que ahorita se los voy a mencionar. Se los voy a hacer en una lista para que ustedes lo tengan a la mano. Ok, las preguntas que van a contestar o que pueden contestar en el video acerca de los temas es: ¿cómo era México en 1824? ¿Cuántos estados tenía México? ¿Cuántos tiene ahora? ¿Qué pasó con Huimanguillo? ¿Quiénes eran los centralistas y quiénes son los federalistas? ¿Por qué los franceses invadieron México? ¿Qué hizo Gregorio Méndez Magaña? ¿Cuáles fueron los primeros gobernadores de Tabasco? ¿Qué quería Porfirio Díaz? ¿Ok? Ahorita se las voy a mostrar para que ustedes le coloquen el pausa y puedan realizar el video. Estas preguntas no las van a contestar en el cuaderno, no. Van a grabar el video contándome lo que entendieron y mencionándome esos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, espero el video para el día viernes. Pueden realizarlo en cualquier horario con ayuda de sus padres. Nos vemos hasta mañana.